La mañana del 12 de octubre, se despertó con una brisa fresca que atravesaba las calles de Madrid. Karen Martínez, una mujer de 42 años con cabello rubio teñido y una personalidad que no conocía límites, se preparaba meticulosamente para lo que consideraba el evento más importante del año. El desfile militar del Día de la Hispanidad. No era patriotismo lo que la motivaba, sino algo mucho más personal y retorcido. Desde su apartamento en el barrio de Salamanca, Karen observaba, a través de la ventana, cómo miles de personas ya comenzaban a congregarse en las calles principales. Había planificado este día durante meses, no para celebrar la festividad nacional, sino para ejecutar lo que ella consideraba una lección de humildad, que cierto guardia real necesitaba aprender. Sus ojos verdes brillaban con una determinación peligrosa mientras se aplicaba una capa extra de rímel, como si se preparara para la batalla. La historia se remontaba 6 meses atrás, cuando Karen había intentado ingresar sin autorización a los jardines del Palacio Real durante un evento privado. El guardia real, un hombre de unos 30 años llamado Alejandro Ruiz, había sido firme pero educado al negarle el acceso. Para cualquier persona razonable habría sido un intercambio normal, pero Karen no era una persona razonable. En su mente distorsionada, la negativa había sido una humillación pública que requería venganza. Durante los meses siguientes, Karen había investigado obsesivamente sobre Alejandro. Descubrió que era un soldado ejemplar, casado, padre de 2 niños pequeños, y que tomaba muy en serio su trabajo de proteger la familia real. Esta información, en lugar de despertar empatía, solo alimentó más su resentimiento. ¿Cómo se atrevía un simple guardia a tratarla con tal desdén? Ella, que había trabajado como ejecutiva de marketing en una empresa mediana, que tenía contactos importantes, que se consideraba parte de la élite social madrileña. El apartamento de Karen estaba lleno de recortes de periódicos, fotografías impresas de internet y mapas detallados del recorrido del desfile. Había estudiado cada movimiento, cada protocolo, cada momento en que los guardias estarían más vulnerables. Su plan era simple, pero devastador. Durante el momento culminante del desfile, cuando todas las cámaras estuvieran enfocadas en la familia real y los guardias estuvieran en formación perfecta, ella se acercaría y abofetearía a Alejandro delante de miles de espectadores y millones de televidentes. Sus amigas del club de tenis habían notado el cambio en su comportamiento durante las últimas semanas. Karen, que siempre había sido intensa, ahora parecía obsesionada con algo que se negaba a compartir. Cancelaba planes sociales, pasaba horas navegando por internet, y tenía una sonrisa extraña que no llegaba a sus ojos. Cuando le preguntaban qué le pasaba, simplemente respondía que pronto todo el mundo sabría de qué era capaz. La noche anterior al desfile, Karen no había podido dormir. Episode 6 got the first approach of K-pop. Practically defended the Fentasangelos, the approximate tempore. Calculando a decision toward K-pop about the calls for accepting factory of labor. And in new way intending to the set about histories prevented from going to game war. So sad operative case. Mientras se vestía con su mejor conjunto, un traje azul marino que había comprado específicamente para la ocasión, Karen revisaba mentalmente cada paso de su plan. Había estudiado los protocolos de seguridad, las posiciones de las cámaras de televisión, incluso la personalidad de Alejandro, para predecir su reacción. Estaba convencida de que su acción sería recordada como un momento de justicia poética. El taxi la dejó a varias cuadras del Paseo de la Castellana, donde ya se aglomeraban multitudes esperando el inicio del desfile. Karen se mezcló entre la gente, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Llevaba en su bolso un pequeño espejo de mano, no para retocarse el maquillaje, sino para verificar que las cámaras de televisión estuvieran en la posición correcta cuando llegara su momento. A medida que se acercaba la hora del desfile, Karen comenzó a moverse estratégicamente entre la multitud, utilizando su conocimiento del recorrido para posicionarse en el lugar perfecto. Había elegido un punto donde sabía que Alejandro estaría expuesto, donde las barreras de seguridad tenían un pequeño hueco que ella había identificado en sus reconocimientos previos. Los primeros sonidos de la banda militar comenzaron a escucharse a lo lejos, y Karen sintió cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas.
Este era el momento por el que había esperado tanto tiempo. En su mente ya podía ver los titulares de los periódicos, los videos virales en las redes sociales, la conversación nacional sobre el incidente. Se había convencido de que sería recordada como la mujer que tuvo el valor de enfrentarse al sistema. Lo que Karen no sabía era que sus movimientos erráticos y su comportamiento extraño durante las semanas previas habían llamado la atención de varios vecinos, quienes habían reportado sus actividades sospechosas a las autoridades. Su obsesión la había cegado a todo lo que la rodeaba, incluyendo el hecho de que ya estaba siendo monitoreada discretamente por agentes de seguridad que habían notado su presencia recurrente cerca de eventos oficiales. Mientras esperaba el momento perfecto, Karen observaba a las familias que la rodeaban, a los niños emocionados por ver a los soldados, a los turistas que fotografiaban cada momento. Por un instante, una sombra de duda cruzó por su mente. Real meaning believable person may have a person who is better on that venture. Well, Princess says, the benefits of understanding is so sufficient. The they and others is not quite admentive to the epics of the person. El sonido de los tambores se hacía más fuerte, y Karen podía ver las primeras filas de soldados aproximándose. Su momento estaba cerca, y ya no había marcha atrás. En unos minutos su nombre estaría en boca de todo el país, aunque por razones que pronto descubriría, eran muy diferentes a las que había imaginado. El desfile había comenzado oficialmente, y las calles de Madrid vibraban con el sonido coordinado de miles de botas marchando al unísono. Karen se encontraba perfectamente posicionada, sus ojos fijos en la formación que se acercaba lentamente. Había identificado a Alejandro entre los guardias reales, su postura erguida, su concentración absoluta, su dedicación evidente al protocolo que tanto la había irritado meses atrás. Los espectadores a su alrededor estaban completamente absortos en el espectáculo. Familias enteras aplaudían y gritaban vítores. Los niños señalaban emocionados a los diferentes regimientos, y las cámaras de televisión capturaban cada momento del evento nacional. Karen se dio cuenta de que tenía la atención de millones de personas sin que lo supieran, y esa sensación de poder la embriagaba. Mientras los guardias reales se acercaban a su posición, Karen comenzó a moverse con la precisión de un depredador acechando a su presa. Había calculado cada paso, cada segundo, cada ángulo. Su plan era acercarse por el lado derecho de la formación, donde una pequeña abertura en las barreras le permitiría el acceso directo a Alejandro. El guardia marchaba en la tercera fila, lo suficientemente visible para las cámaras, pero lo suficientemente accesible para su propósito. Lo que Karen no había anticipado era la reacción de la multitud cuando comenzó a moverse agresivamente entre la gente. Su comportamiento errático, empujando a familias, ignorando las protestas de otros espectadores, con una determinación feroz en su rostro, comenzó a llamar la atención no deseada. Varias personas comenzaron a murmurar, señalándola con preocupación. Un padre de familia que estaba con sus hijos pequeños trató de detenerla cuando Karen lo empujó bruscamente para abrirse paso. «Oiga, señora, ¿qué le pasa?», le gritó. Pero Karen lo ignoró completamente, su mirada fija en su objetivo. La obsesión había tomado control total de sus acciones, y ya no era consciente del daño colateral que estaba causando a su alrededor. Alejandro, desde su posición en la formación, mantenía la concentración absoluta que caracterizaba a los guardias reales. Sus años de entrenamiento lo habían preparado para mantener la compostura sin importar las distracciones externas. Sin embargo, su entrenamiento también incluía estar alerta a amenazas potenciales, y algo en su visión periférica comenzó a captar su atención. Los agentes de seguridad civil que habían estado monitoreando discretamente a Karen durante las últimas semanas inmediatamente reconocieron el patrón de comportamiento que habían estado esperando. A través de sus radios comenzaron a coordinar una respuesta, pero el protocolo durante eventos de esta magnitud requería extrema cautela para no interrumpir la ceremonia oficial. Karen había logrado posicionarse exactamente donde había planeado. Podía ver claramente el rostro de Alejandro, podía calcular la distancia exacta, podía sentir la adrenalina corriendo por todo su cuerpo. En su mente distorsionada,
Este momento representaba la culminación de meses de planificación y la vindicación de lo que consideraba una injusticia personal. El momento llegó más rápido de lo que había anticipado. La formación de guardias reales estaba directamente frente a ella, y Alejandro se encontraba a menos de 3 metros de distancia. Karen se impulsó hacia adelante, rompiendo la barrera de espectadores y lanzándose hacia el desfile con una determinación ciega. Los segundos que siguieron parecieron desarrollarse en cámara lenta. Karen corrió los pocos metros que la separaban. De Alejandro, su mano derecha ya levantada, preparada para la bofetada que había visualizado tantas veces. El guardia real, entrenado para responder a amenazas, la vio acercarse, pero inicialmente interpretó su movimiento como el de una admiradora entusiasta, algo que ocasionalmente ocurría en eventos públicos. La multitud comenzó a reaccionar con una mezcla de shock y confusión. Los gritos de alarma se mezclaron con el sonido de la banda militar, creando una cacofonía que contrastaba dramáticamente con la solemnidad del evento. Las cámaras de televisión, inicialmente enfocadas en la ceremonia oficial, comenzaron a girar hacia la conmoción que se desarrollaba. Fue en ese momento crucial que la reality del plan de Karen colisionó con las consecuencias imprevistas de sus acciones. Lo que había imaginado como un momento de triunfo personal se estaba convirtiendo en algo mucho más caótico y peligroso de lo que había anticipado. Los niños en la multitud comenzaron a llorar, asustados por el súbito cambio en la atmósfera. Los padres trataban de proteger a sus familias mientras intentaban entender qué estaba ocurriendo. Los turistas, confundidos y alarmados, comenzaron a alejarse del área, creando una onda de pánico que se extendía a través de la multitud. Alejandro, todavía marchando en formación, pero ahora completamente consciente de la amenaza que se acercaba, tuvo que tomar una decisión en fracciones de segundo. Su entrenamiento le dictaba mantener la formación y permitir que los servicios de seguridad manejaran la situación. Pero su instinto humano le gritaba que se preparara para defenderse. Karen, ahora a menos de 1 metro de su objetivo, podía ver la sorpresa y confusión en los ojos de Alejandro. Por un momento, la realidad de lo que estaba a punto de hacer la golpeó como una ola fría. Este no era el villano de su imaginación, sino un hombre real, con una vida real, haciendo su trabajo en un día que debería haber sido una celebración nacional rutinaria. Pero era demasiado tarde para detenerse. Su mano ya estaba en movimiento, su cuerpo comprometido con la acción que había planeado durante meses. Los agentes de seguridad corrían hacia ella. La multitud gritaba en shock, y las cámaras capturaban cada momento del caos que había desatado. El impacto de la bofetada resonó a través del silencio súbito que siguió, un sonido que sería reproducido en noticiarios de todo el mundo durante días. Karen había logrado exactamente lo que había planeado. Pero mientras miraba el rostro sorprendido de Alejandro y escuchaba los gritos horrorizados de miles de espectadores, comenzó a darse cuenta de que había subestimado gravemente las consecuencias de sus acciones. La ceremonia nacional se había convertido en un caos, y ella estaba en el centro de todo, exactamente como había planeado, pero de una manera que pronto descubriría era mucho más devastadora de lo que jamás había imaginado. El silencio que siguió a la bofetada duró apenas unos segundos, pero para Karen se sintió como una eternidad. Miles de ojos la miraban con una mezcla de shock, horror y indignación que ya no había anticipado. En su fantasía, había imaginado aplausos, reconocimiento, tal vez incluso admiración por su valentía. La realidad era completamente diferente. Alejandro, con una marca roja visible en su mejilla izquierda, mantuvo una compostura que impresionó incluso a sus superiores. A pesar de la humillación pública y la violación flagrante del protocolo militar, no rompió la formación. Sus años de entrenamiento habían forjado una disciplina que trascendía las provocaciones personales. Sin embargo, en sus ojos se podía ver una mezcla de confusión y dolor que no tenía nada que ver con el impacto físico de la bofetada. Los agentes de seguridad reaccionaron con la eficiencia de profesionales entrenados. En menos de 5 segundos, Karen se encontró rodeada, con las manos esposadas a la espalda y siendo arrastrada lejos de la escena. Su traje azul marino,
que había elegido cuidadosamente para lucir respetable. Ahora estaba arrugado y manchado por el forcejeo. Sus gritos de protesta eran necesarios. Él me humilló. Solo servían para aumentar la perplejidad de los espectadores. Las cámaras de televisión habían capturado todo el incidente desde múltiples ángulos. Los directores de los noticiarios, inicialmente conmocionados por la interrupción de la ceremonia oficial, rápidamente se dieron cuenta de que tenían en sus manos una de las noticias más impactantes del año. El video de Karen abofeteando al guardia real comenzó a reproducirse en bucle en todos los canales, cada repetición amplificando el shock y la indignación del público. En las redes sociales, la reacción fue inmediata y brutal. #Karen abofetea se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los usuarios compartían el video con comentarios que variaban desde la indignación más profunda hasta memes crueles. ¡Qué ridiculous sound sus actions! Su fotografía, tomada en el momento de ser arrestada con expresión desafiante, se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba mal con el sentido de privilegio de ciertas personas. Los periodistas, hambrientos de más detalles sobre la mujer que había cometido semejante acto, comenzaron a investigar su pasado. En pocas horas habían descubierto su nombre completo, su historial laboral, incluso entrevistas con vecinos que describían su comportamiento errático en las semanas previas al incidente. La narrativa que emergía no era la de una heroína incomprendida, sino la de una mujer obsesionada que había perdido toda perspectiva de la realidad. En la comisaría, Karen se enfrentaba a una realidad muy diferente a la que había imaginado. Los cargos en su contra eran serios: alteración del orden público, agresión a un funcionario público, interrupción de un evento oficial del Estado. Su abogado, asignado de oficio, le explicó con paciencia profesional que enfrentaba la posibilidad de varios años de prisión y una multa considerable. Durante su primera noche en la celda, Karen tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que había hecho. La euforia inicial de haber logrado su venganza se había desvanecido completamente, reemplazada por una creciente comprensión de las consecuencias. No solo había arruinado su propia vida, sino que había traumatizado a miles de espectadores, especialmente a los niños que habían presenciado el incidente. Los medios de comunicación no tardaron en localizar a la familia de Alejandro. Su esposa, María, una enfermera de 32 años, habló con los periodistas con lágrimas en los ojos. «Mi esposo es un hombre honorable que solo estaba cumpliendo con su deber», declaró. «Esta mujer no solo lo atacó a él, sino que atacó todo lo que representa nuestro país y nuestras instituciones». Los hijos de Alejandro de 6 y 8 años habían visto el incidente por televisión en la escuela, donde habían organizado un evento especial para ver el desfile. Sus compañeros de clase comenzaron a hacer preguntas difíciles que los niños no sabían cómo responder. ¿Por qué alguien había lastimado a su papá? ¿Había hecho algo malo? La inocencia de la infancia se había visto manchada por las acciones impulsivas de una mujer que ni siquiera conocían. Las repercusiones políticas del incidente también comenzaron a manifestarse. Los partidos de oposición utilizaron el evento para criticar las medidas de seguridad en eventos oficiales, mientras que el gobierno defendía los protocolos existentes y prometía una investigación completa. Lo que había comenzado como la venganza personal de una mujer se había convertido en un tema de debate nacional. Karen, desde su celda, escuchaba los reportes de noticias que la guardia le permitía ver. Cada nuevo desarrollo la hundía más en la comprensión de lo que había desencadenado. Su hermana, la única familia que le quedaba después de la muerte de sus padres años atrás, se negaba a tomar sus llamadas. Sus antiguas amigas del club de tenis dieron entrevistas distanciándose de ella, describiendo su comportamiento reciente como preocupante y fuera de control. El video del incidente se había vuelto viral a nivel international. Noticiarios de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y docenas de otros países reportaron la historia como un ejemplo de comportamiento irresponsable y privilegio descontrolado. Karen se había convertido en el símbolo global de todo lo que estaba mal con cierto tipo de persona
que creía que las reglas no se aplicaban a ella. Pero tal vez lo más devastador para Karen fue cuando finalmente vio una entrevista con Alejandro, el guardia real, con la marca de la bofetada ya desvanecida, pero el daño emocional claramente visible. Habló con una dignidad que contrastaba dolorosamente con sus propias acciones. No guardo rencor contra esta señora, dijo. Espero que reciba la ayuda que obviamente necesita y que pueda encontrar paz consigo misma. Su gracia bajo presión, su negativa a responder con venganza o ira, hizo que Karen se diera cuenta por primera vez de la verdadera naturaleza del hombre que había atacado. No era el villano arrogante de su imaginación, sino una persona genuinamente buena, que había sido victimizada por su obsesión enfermiza. Esa noche, sola en su celda, Karen lloró por primera vez desde que había comenzado su plan de venganza. No eran lágrimas de autocompasión, sino de verdadera comprensión de lo que había hecho. Había destruido no solo su propia vida, sino que había causado dolor a personas inocentes. Había traumatizado a niños. Había interrumpido una celebración nacional. Y todo por un malentendido que podría haber sido resuelto con una simple conversación años atrás. La mujer que había creído que merecía respeto había perdido toda posibilidad de ganarlo jamás. 6 meses después del incidente que sacudió a España y se convirtió en noticia internacional, Karen Martínez se encontraba en una realidad muy diferente a la que había imaginado cuando planeó su venganza. El juicio había concluido 3 semanas atrás, y había sido condenada a 18 meses de prisión, 100 horas de servicio comunitario y una multa de 15,000 euros. Más devastador que la sentencia legal era el costo personal que había pagado por sus acciones. Su apartamento en el barrio de Salamanca había sido vendido para cubrir los gastos legales y las multas. Sus ahorros, acumulados durante años de trabajo en marketing, se habían evaporado en honorarios de abogados y compensaciones. La empresa donde había trabajado durante más de una década la había despedido inmediatamente después del incidente, citando daño irreparable a su reputación corporativa. Ninguna otra empresa estaba dispuesta a contratarla. Su nombre se había convertido en sinónimo de comportamiento irracional y privilegio descontrolado. En la pequeña celda que ahora llamaba hogar, Karen había tenido tiempo suficiente para reflexionar profundamente sobre la cadena de eventos que la habían llevado hasta ahí. Los psicólogos de la prisión habían diagnosticado varios trastornos subyacentes que habían contribuido a su comportamiento obsesivo. Trastorno narcisista de la personalidad, episodios de depresión mayor y una incapacidad patológica para procesar el rechazo o la crítica. Durante las sesiones de terapia grupal, Karen había escuchado las historias de otras mujeres que habían tomado decisiones destructivas, impulsadas por emociones no procesadas. Por primera vez en su vida adulta, se encontraba en un entorno donde su estatus socioeconómico anterior no tenía relevancia, donde tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones sin la protección de su posición social. El psicólogo de la prisión, Dr. Rafael Mendoza, había trabajado con Karen durante meses para ayudarla a entender la raíz de su comportamiento. Su necesidad de control y reconocimiento se había vuelto patológica. Le había explicado durante una sesión. El incidente con el guardia real no fue realmente sobre él, sino sobre su incapacidad para aceptar que no siempre podía obtener lo que quería cuando lo quería. Mientras tanto, Alejandro Ruiz había intentado reanudar su vida normal, pero el impacto del incidente había dejado cicatrices invisibles. Aunque físicamente la bofetada no había causado daño permanente, la humillación pública había afectado profundamente su confianza. Sus superiores habían sido comprensivos y lo habían elogiado por mantener la compostura durante el incidente, pero él luchaba internamente con preguntas sobre si había hecho algo para provocar el ataque. Su esposa María había buscado terapia familiar para ayudar a procesar el trauma que toda la familia había experimentado. Sus hijos, ahora de 7 y 9 años, ocasionalmente todavía tenían pesadillas sobre el día en que vieron a su padre siendo atacado en televisión. La terapia estaba ayudando, pero el proceso de sanación sería largo. En una decisión que sorprendió a muchos, Alejandro había decidido escribir una carta a Karen durante su encarcelamiento. No fue una carta de perdón inmediato, sino una de comprensión humana.
Le escribió sobre el impacto que sus acciones habían tenido en su familia, pero también expresó esperanza de que ella pudiera encontrar la ayuda que necesitaba para sanar sus heridas internas. Karen recibió la carta en un día particularmente difícil, cuando las noticias habían informado sobre otro incidente Karen en Estados Unidos, revivando la atención mediática sobre su caso. Leer las palabras de Alejandro, su gracia, su humanidad, su capacidad para ver más allá de sus acciones hacia su dolor subyacente, la conmovió hasta las lágrimas. Inspirada por la carta de Alejandro y el trabajo que había estado haciendo en terapia, Karen tomó la decisión de escribir cartas de disculpa no solo a él y su familia, sino también a todas las personas que habían sido afectadas por sus acciones, a los niños que habían presenciado el incidente, a las familias que habían sido empujadas mientras se abría paso entre la multitud, incluso a los organizadores del desfile cuyo evento había arruinado. No todas las cartas fueron bien recibidas. Muchas personas las vieron como intentos de manipulación o búsqueda de atención, pero para Karen, escribirlas era parte de su proceso de aceptar completamente la responsabilidad por sus acciones y comenzar el largo camino hacia la redención personal. Durante su tiempo en prisión, Karen también se había involucrado en programas de educación y había comenzado a trabajar como tutora para otras reclusas que estaban obteniendo sus diplomas de secundaria. Descubrió que tenía un talento para la enseñanza y que ayudar a otras mujeres a mejorar sus vidas le daba un propósito que nunca había sentido en su carrera anterior en marketing. La hermana de Karen, Carmen, finalmente había aceptado visitarla después de meses de negarse a tener contacto. La mujer que encontró en la prisión era muy diferente a la hermana obsesionada y amargada que había conocido antes del incidente. Por primera vez en años pareces en paz contigo misma, le había dicho Carmen durante una de sus visitas. A medida que se acercaba a su fecha de liberación, Karen había desarrollado un plan para su vida posterior a la prisión, que era radicalmente diferente a su existencia anterior. Había decidido mudarse a una ciudad pequeña, lejos de Madrid, donde podría comenzar de nuevo sin el peso constante del reconocimiento público. Su plan era trabajar en programas de salud mental comunitaria, utilizando su experiencia personal para ayudar a otros que luchaban con trastornos similares. El video de su ataque a Alejandro todavía circulaba ocasionalmente en Internet, un recordatorio permanente del peor momento de su vida. Pero Karen había aprendido a vivir con esa realidad, entendiendo que las acciones tienen consecuencias duraderas y que algunas heridas al tejido social tardan mucho tiempo en sanar. En su último día en prisión, Karen escribió una carta final a Alejandro. No pidió perdón. Sabía que eso tendría conexionized connections on exceptions, no con palabras. En su lugar, le agradeció por haberle mostrado lo que significaba la verdadera dignidad bajo presión, y le prometió que dedicaría el resto de su vida a tratar de reparar una pequeña fracción del daño que había causado. Cuando las puertas de la prisión se cerraron detrás de ella por última vez, Karen Martínez era una mujer fundamentalmente cambiada. La mujer que había entrado obsesionada con la venganza y ciega a las consecuencias de sus acciones, había salido con una comprensión profunda de la responsabilidad personal y una determinación de usar su segunda oportunidad para contribuir positivamente al mundo. El camino hacia la redención sería largo y difícil, y sabía que algunas personas nunca la perdonarían, pero por primera vez en su vida adulta, Karen tenía un propósito genuino que no giraba alrededor de sus propias necesidades y deseos. Había aprendido a través del dolor más profundo que el verdadero respeto no se exige ni se toma por la fuerza, sino que se gana día a día a través de acciones consistentes de compasión, humildad y servicio a otros. Su historia se había convertido en una lección para muchos sobre los peligros del privilegio no examinado, en la importancia de abordar los problemas de salud mental antes de que exploten en actos destructivos. Aunque Karen nunca podría cambiar completamente las consecuencias de sus acciones, había encontrado una manera de transformar su experiencia más vergonzosa en una fuente de sanación, tanto para ella como para otros que enfrentaban luchas similares.